Buenas noches. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una reflexión bíblica acerca de los llamados que Dios ha hecho a los hombres en la relación que ha establecido con ellos. Durante la historia de la relación de Dios con los hombres, Dios ha hecho diversos llamados, diferentes llamados a los hombres, con el único fin de que los hombres presten un servicio a la sociedad. ¿Por qué? Porque Dios es eminentemente social, Dios es eminentemente colaborativo, Dios es eminentemente participativo y Dios es un Dios sensible de las necesidades de la sociedad. En este sentido, tengo que decirles que el primer llamado que registra la Biblia es el llamado que Dios le hizo a Adán en el huerto del Edén. Este llamado que Dios le hizo a Adán tiene tres aspectos: el aspecto de sojuzgar la tierra, el aspecto de contraer matrimonio y el aspecto de labrar la tierra. ¿Por qué Dios le entrega a Adán, por qué Dios le hace a Adán el llamado de sojuzgar la tierra, de labrar la tierra? Porque el hombre fue creado en polvo de la tierra. Y vemos que al día de hoy este llamado tiene vigencia social, porque el hombre todavía ejecuta sus juicios sobre la tierra. Vemos que el hombre desvía los cauces de los ríos para hacer obras sociales, por ejemplo, para hacer hidroeléctricas. El hombre desvía los cauces de los ríos. Los hombres talan árboles para ampliar las vías y hacer carreteras más amplias. Los hombres talan árboles para de ellos beneficiarse. Del árbol, de la corteza del árbol se extrae el papel. De la corteza del árbol se hacen los muebles, de la madera se hacen los muebles. Entonces vemos que al día de hoy Dios no le ha quitado al hombre las facultades inherentes a este llamado, que es el de sojuzgar la tierra. Vemos que en los días de hoy los hombres siguen contrayendo matrimonio y los hombres siguen labrando la tierra. El segundo llamado que se registra en la Biblia es el llamado que Dios le hace a Noé. Y es un llamado que tiene que ver con anunciar y predicar las buenas nuevas de la salvación. Predicar las buenas nuevas de salvación para el arrepentimiento de pecados. Este es el segundo llamado que vemos en la Biblia. El tercer llamado es el que Dios le hace a Abraham, que se conoce como el llamado de la fe. Cuando Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham, en obediencia a este llamado, sale, deja su país natal y camina en busca de esa tierra que Dios le iba a mostrar. El cuarto llamado es el llamado que Dios le hizo a José en Egipto. Este llamado tiene varias aristas. Tiene el llamado de ser provisión de pan para su familia, provisión de pan para una nación, y tiene la arista de ser estadista, de ser gerente de una nación, porque recuerde que José en Egipto era el segundo al mando después del faraón. El siguiente llamado que se registra en la Biblia es el llamado a ser caudillo y ser libertador de los oprimidos
Y este es el llamado que Dios le hace a Moisés en la zarza ardiente en el desierto. Cuando le habla desde la zarza y le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y le habla y le encomienda la misión de presentarse donde Faraón y decirle: aquí me mandó el gran yo soy. Y te manda a decir: deja ir a mi pueblo vivo. Ese es el llamado que Dios le hace a Moisés: ser caudillo libertador. Luego se hace un llamado de generación de relevo. Y ese llamado de generación de relevo se lo hace Dios a Josué, porque sabemos que Moisés murió en el monte Nebo. Moisés no introdujo al pueblo a la tierra prometida. Quien lo introdujo fue Josué. Pero junto con el llamado de generación de relevo que se le hace a Josué, también se le entrega el llamado de ser guerrero para pelear las batallas, para liberar al pueblo de sus enemigos circundantes, para que el pueblo pudiera tomar posesión de la promesa hecha a Abraham, cuando le dijo: a ti y a tu descendencia daré esta tierra que estás pisando. Luego, Dios hace el llamado a los jueces. Dios hace llamado a los jueces y Dios constituye jueces desde las tribus de Israel para que en su función social restablezcan la justicia al pueblo de Israel, después que el pueblo se había arrepentido del pecado de idolatría. Después que el pueblo se había arrepentido del pecado de idolatría. Porque lo que sucedía en el contexto de los jueces era que el pueblo se volvía a los ídolos y Dios levantaba a los enemigos del pueblo de Israel. Y estos enemigos, levantados por Dios, cometían injusticias. Pero una vez el pueblo agobiado por las injusticias se volvía a Dios, Dios levantaba a un juez para restablecer la justicia y restablecer el orden dentro del pueblo y traer paz al pueblo de Israel. Luego vemos el llamado que Dios hace a los profetas y a los reyes. Dios instituye reyes en el pueblo de Israel y junto con los reyes les da un consejero, les da una voz de confianza que viene dada por el profeta. El profeta era la persona, aquel hombre instituido por Dios para orientar y dirigir al rey, para que el rey condujera a la nación por sendas de rectitud. Luego viene el llamado a la salvación, que es el llamado que hace Jesús. Y Jesús hace ese llamado a los gentiles. Y tengo que decir que los gentiles son todas aquellas personas
que no son israelitas de nacimiento. Es decir, los europeos, los asiáticos, los africanos, los americanos, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica. Todas esas personas nacidas en estos continentes son considerados gentiles. Y para ellos es el llamado que hace Jesús, el llamado de la salvación, que es un llamado por fe, que es el mismo llamado que Dios le hizo a Abraham. Por eso Jesús envía a su Hijo en la cruz del Calvario y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También hay otra escritura que dice, mas no es por fe, mas no es por obra, sino por fe, para que nadie se gloríe. También hay otra escritura que dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres con tu corazón y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. El apóstol Pablo también dice en Romanos 1:21 así, pero no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces el llamado que Jesús le hace a los gentiles es el llamado a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Luego encontramos otro llamado que hace el mismo Jesús. Después de la salvación por fe, encontramos otro llamado que hace el mismo Jesús, y es a vivir una vida global, a tener una cosmovisión ecléptica de las cosas y de la vida. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, escudriñarlo todo y hacer lo bueno y retener lo bueno. Dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, en estas escrituras podemos ver que Jesús tiene una visión amplia, global, inclusiva de la vida. No es una visión restrictiva, sino que es una visión o una cosmovisión que tiene unos límites dictados por la moral y por lo correcto. El último llamado que Dios hace a la humanidad es el llamado a que ésta se haga partícipe de la naturaleza divina. Y esta participación es enfocada en la Biblia desde el conocimiento de Jesucristo, y desde el conocimiento y desde la construcción de una conciencia ecléptica, de una conciencia social, de una conciencia inclusiva, de una conciencia donde no se le dé lugar al fanatismo, donde no se le dé lugar al legalismo y donde no se le dé lugar a falsas creencias. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 1, dice lo siguiente: porque como todas las cosas de la vida y de la piedad nos pertenecen y nos han sido dadas por su divino poder,
por medio del conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y su excelencia, para que recibamos grandísimas y excelentes promesas, para que seamos partícipes de la naturaleza divina. Nosotros seamos diligentes y agreguemos a la fe en Cristo, agreguemos virtud, cualidades. A esas cualidades agreguemos conocimiento, estudio disciplinar. A ese estudio disciplinar agreguemos dominio propio. A ese dominio propio agreguemos afecto fraternal. A ese afecto fraternal agreguemos paciencia. Y a la paciencia agreguemos piedad. ¿Por qué? Porque agregando todas estas cosas, vamos a ser unos creyentes en Dios completos e íntegros, que vamos a tener una cosmovisión correcta de la vida. Porque mire que la Escritura dice, porque como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio del conocimiento de aquel que nos dio. Es que es el conocimiento el que nos hace herederos de las cosas del mundo. Es el conocimiento de Cristo Jesús. Es el conocimiento de sus principios. Es el conocimiento de sus valores. Es el conocimiento de su escala ontológica, los que nos hace a nosotros herederos de todas las cosas de la vida. Por eso es que este último llamado es un llamado muy importante, porque es un llamado a que el cristiano crezca de manera integral, crezca de manera completa y crezca de la mano con el conocimiento. El sabio Salomón dice: adquirid sabiduría, adquirid inteligencia, y sobre todas vuestras posesiones adquirid inteligencia. También el sabio Salomón dice que la sabiduría trae honras y riquezas. Entonces, a manera de conclusión, ¿qué tengo que decirles? Que los llamados que Dios ha hecho a la humanidad son variados, pero eminentemente son de dos características. Son, número uno, un llamado espiritual para la salvación del alma. Y número dos, son un llamado social para que el hombre sirva a la humanidad, para que el hombre haga bien al prójimo, para que el hombre ame a su prójimo. También tengo que decir a manera de conclusión que si tú le entregas tu corazón a Cristo Jesús, Cristo Jesús puede hacerte un llamado a ti. De todos estos llamados que hemos visto y que yo he mencionado en este video, hay un llamado para ti. Tú no sabes cuál es. Yo tampoco sé cuál es. Pero acepta el primer llamado. Acepta el llamado de la salvación por fe. Confiesa a Cristo con tu boca y créelo en tu corazón. Y deja que el conocimiento de Cristo te vaya siendo heredero de todas las cosas de la vida. Y en su tiempo Él te hará un llamado. No sabemos, tú tampoco sabes si el llamado es a que tú seas un libertador, a que tú seas un consejero como lo eran los profetas para los reyes, a que tú seas una persona que tenga una palabra de sabiduría o de ciencia como la tenían los profetas, a que tú seas un administrador de justicia como lo fueron los jueces,
a que tú seas un administrador de dádivas o fuente de dádiva para tu familia o para una nación como lo fue Josué. No sabemos cuál es el llamado que Dios tiene para ti. Pero te repito, hay un llamado básico y fundamental en este tiempo, que es el llamado a la salvación por la fe en Jesucristo. Recíbelo en tu corazón, entrégale tu corazón a Cristo y recibirás de Él conocimientos y bendiciones. Que Dios te bendiga.